José, Benjamín y Manasés. Pastor Gabriel Gámez. Esta vida es como un volumen abierto que muchas personas predican acerca de José, especialmente cuando son sermones de tipo biográfico, para resaltar varios aspectos del carácter. Yo en esta ocasión voy a tomar tal vez 3 aspectos sumamente importantes. Y dentro de los 3 aspectos, me atrevo a decir que uno de ellos no han ustedes pensado debidamente como se acostumbra con relación a José, aun cuando está muerto. Especialmente el mayor mensaje de José tiene que ver cuando él se encuentra en la oscura prisión de la muerte. ¿Cómo es esto? Que el mayor mensaje de José está en la oscura prisión de la muerte. Déjeme tratar de describir primeramente los detalles que quiero compartir acerca de este personaje y luego, posteriormente, cuando lleguemos al último de esos detalles, para proseguir posteriormente con Benjamín y luego finalizar con Manasés. En Génesis 49, versículos 22 al 26, dice la Escritura: rama fructífera es José, ramo fructífero junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y también lo asetiaron. Lo aborrecieron los arqueros, mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De ahí el pastor y la piedra de Israel, del Dios del Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, al cual te bendecirá, con las bendiciones de los cielos de arriba, y con las bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la mollera del Nazareno, de sus hermanos. Una vez que nosotros tenemos en cuenta lo que el texto nos está señalando, vamos a tratar de resaltar que tal vez Jacob tenía por qué decir una bendición tan grande y tan larga. Ustedes van a ver que de todas las bendiciones o de todas las descripciones que hablan de sus hijos, en esta tomó más tiempo. En esta fue la que se espació con mayores detalles. Bueno, hay varias razones. Primero, este era el primer hijo de su mujer amada, Raquel. La mujer que él amó con pasión y por la cual esperó 14 años para poderse casar con ella o para estar junto a ella. Yo creo que aquí tenemos una lección para todos los jóvenes, porque nosotros nos desesperamos y cuando miramos a una muchacha que realmente ha cautivado nuestro corazón, decimos nosotros: esta es, Señor, esta es la que mis ojos han gustado, así que acéptala. Y nos decidimos a tal punto que inmediatamente, sin pensarlo mucho tiempo, estamos apurados y presionando a los padres, presionando a las personas porque queremos casarnos. Jacob aquí nos señala 14 años esperando ¿por quién? Por Raquel. Y ahora, vean qué interesante. La mujer despreciada, en este caso Lea, que era la esposa original porque fue la primera con la que él tuvo contacto, sin embargo, ustedes van a encontrar que esta mujer despreciada fue la que produjo 6 hijos a Jacob. De las 12 tribus, 6 hijos produjo Lea, es decir, la mitad de las 12 tribus. Y luego nos encontramos con otro aspecto interesante. Nos encontramos con que esta mujer, siendo estéril, hablando de Raquel ahora en el momento final, Dios abre la matriz y el primer hijo, José, es aquel niño que ocupa la atención de Jacob. La ocupó de tal manera que los demás hermanos se sintieron celosos por la atención que dedicó Jacob hacia su hijo, en este caso José. Cuando Jacob estudia la historia de la vida de estos personajes, se da cuenta que Rubén no tiene ni las características, ni los hábitos, ni el carácter suficientemente fuerte como para llevar el sacerdocio. Lo considera indigno totalmente para llevar el sacerdocio. Y en cambio, mira que José está desarrollando un carácter simétrico, perfecto, a tal punto de que él, a los 17 años de edad, le hace una túnica de colores. Y enfatizo esto, la túnica de colores no se la hizo cuando era un chiquillo, cuando era un adolescente, cuando era un niño. La túnica de colores se la hizo cuando ya tenía 17 años de edad, cuando estaba en la juventud y cuando él estaba ahora por entrar en esa etapa de asumir responsabilidades. Así que en esa etapa es que Dios
a través de Jacob, le hace una túnica de color. ¿Y qué significado tiene esto? Sencillamente la túnica de colores representaba, o le estaba diciendo a José, yo creo que tú eres la persona que va a llevar el sacerdocio. Yo creo que tú eres la persona que va a ofrecer sacrificio por toda la familia. Yo creo que eres tú el que va a tener el derecho de presentar sacrificios delante de Dios. Pero doy gracias a Dios. Miren qué mensaje más especial. Que Dios no ve como los hombres ven. Ese era el concepto de Jacob. Pero viene Dios y entre aquellos ingratos hermanos, entre aquellos hijos pícaros que habían en su corazón planeado un crimen porque que habían tratado de matar a José o habían planeado matar a José, él escoge a uno de esos que había planeado matar a José para que lleve el sacerdocio. En este caso, Leví. No se lo dio el sacerdocio a José, que era de un carácter intachable, sino que se lo dio a uno que había planificado en su corazón desprenderse y quitarle la vida a su propio hermano. ¡Qué profundidad de pensamiento para nosotros, hermanos! Dios no ve a los seres humanos como nosotros nos vemos. Nosotros podemos despreciar a las personas, etiquetarlas, hacer diferencia, nosotros parecernos como Samuel cuando fue a ungir al próximo rey después de Saúl y comenzaron a desfilar todos los hijos de Isaí. Entonces comenzó Samuel a pensar, este es el más alto, bien parecido, de buen aspecto, hermoso. El Señor le decía, no, este no es. Y a medida que pasaban, desfilaron los 7 hasta que llegó el último, que era en este caso David. En comparación con nosotros no era tan alto, aunque sí era de buen aspecto y hermoso, de acuerdo a lo que dice la Escritura, pero el Señor dijo, este es el que los hermanos y el mismo padre, Isaí, había considerado como inepto para asumir esa responsabilidad de rey, era el que Dios había escogido. Yo doy gracias por la manera de cómo Dios actúa en favor nuestro, hermano. Porque nosotros, sin merecer la gracia divina, nosotros siendo despreciados y tal vez lo más vil del mundo, ahora tenemos posición, tenemos estabilidad, tenemos seguridad emocional, tenemos fortaleza espiritual, tenemos confianza aún en medio de los problemas, porque sencillamente Dios nos llamó a nosotros, porque Dios nos escogió. Siendo inmerecedores, el Señor nos seleccionó a nosotros. Siendo nosotros personas que no merecíamos estar ni siquiera dentro de la lista de los candidatos para ir al cielo, el Señor se ha dignado en favorecernos y sentarnos en los lugares celestiales a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿No creen ustedes que es maravilloso esto? Cuando nosotros ahora contemplamos el desarrollo de esto, me llama la atención ahora que vayamos a Génesis capítulo 42 y veamos lo que hace José en el desarrollo de su historia y de su vida, especialmente cuando los hermanos vienen de Egipto, de Canaán a Egipto, a buscar alimento, a buscar comida. Ahora pareciera como que José se quiere vengar de algo. Aparentemente, si uno da una lectura superficial, pareciera como que José es resentido. Este no olvida las cosas, aparentemente. Se las voy a explicar por qué. Génesis 42, versículos 21 al 24. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. ¿Y a quién tomó? Tomó entre ellos a Simeón. ¿Y qué hizo delante de sus hermanos? Lo ató, lo aprisionó delante de ellos. Cualquiera dirá, José sí es resentido, cuando tiene la oportunidad se venga. Lo que él estaba tratando es que José ya le había dicho que sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Y ciertamente en ese momento estaban rindiéndole pleitesía al primer señor de Egipto, en este caso su hermano, a quien ellos habían vendido. Pero lo interesante es que de acuerdo al estudio, posiblemente Simeón fue el personaje que se encargó de atar a José para echarlo en la cisterna. Ahora José lo ata a Simeón delante de sus hermanos. Y ciertamente lo que hizo Simeón fue inmediatamente, ¿qué cosa? Recordar lo que él había hecho ¿con quién? Con José. Más o menos es parecido lo que Pedro hizo con el Señor Jesucristo. Lo negó ¿cuántas veces?
¿Y cuántas veces el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Llegó al punto que el corazón de Pedro ya no pudo soportar. Pareciera como que el Señor está empeñado en hacerle recordar su pecado, pero no. Estaba tratando de enseñarle una lección porque Pedro estaba tan lleno de suficiencia propia, tan suficiente en sí mismo, tan capaz él, tan alto concepto de sí mismo, que él, si no hubiera el Señor inducido de esa manera, Pedro no hubiera llegado hasta el punto donde se abandonó a sí mismo. Y cuando Pedro se abandonó a sí mismo, olvidándose de sí mismo, entonces apenas comenzó la victoria de Pedro. Hermanos, eso es lo que José estaba haciendo con Simeón. Estaba tratando de mirar a sus hermanos hasta dónde llegaban. Prueba de esto es que lo que hace es decirle que Benjamín se va a quedar. ¿Y quién es el que surge ahora como líder para interceder? ¿Recuerdan lo que estudiamos durante esta semana? Judas. Es el que comienza ahora, Señor, mi corazón se angustia porque yo me comprometí delante de mi padre. Y si yo no lo llevo, mi padre se muere y yo también. Y en ese momento, José llegó a la conclusión que sus hermanos habían aprendido la lección y ahora se da a conocer a sus hermanos. Hay muchos paralelos entre la vida de José y la vida de Cristo. Despreciado por sus hermanos, vendido por alguien cercano, en este caso Judas, en el caso de Cristo. La palabra. Y si nosotros seguimos comparando, yo sé que han ustedes escuchado mensajes de esta naturaleza, especialmente del paralelo que existe entre José y Jesucristo, pero hoy yo quisiera señalar este aspecto interesante. A los 17 años de edad, cuando José, en tierra extraña, separado de su familia, separado de su hogar, y dicho sea de paso, separado de su madre a la cual tanto amaba, comienza a emprender su viaje y dice patriarcas y profetas que cuando él comenzaba a caminar, después de haber sido vendido, miraba a lo lejos las colinas de donde quedaban la casa de su padre y lágrimas corrían por su rostro como un niño cuando es destetado o cuando un niño que es quitado del regazo de su madre. Igual José, a los 17 años de edad, lloró tan sentimentalmente por la lejanía de su padre o de su familia. Sin embargo, fue en ese momento preciso que él tomó la decisión de ser íntegro y de poder abandonarse en los brazos del Señor. Hermanos, yo creo que aquí tenemos una lección para nosotros y para los jóvenes especialmente. Para los jóvenes que a veces en esta cultura, nosotros somos influenciados por la cultura americana, y ustedes verán que en esta cultura ya muchos de los americanos instruyen a sus hijos que 16, 17 años tienen que volar y vivir cómo hacer su vida. Nosotros venimos de una cultura totalmente diferente. Venimos de una cultura donde entre más tiempo tenemos a los niños o a los jóvenes, siempre para nosotros son nuestros niños y siempre son las personas que están ahí. En la cultura americana no. 16, 17 años, vea cómo usted se gana la vida, vea cómo usted trabaja y lo dejan para que él fomente y se desarrolle. De ahí que tanta promiscuidad y tantos problemas de orden sexual y tantos valores morales que han sido enterrados sencillamente por un desorden, porque en el vínculo matrimonial no se le ha dado lugar debidamente a este nexo o a este núcleo importante. Pero yo quisiera hoy tratar de aplicar lo siguiente. Yo no sé si a usted le ha pasado como José, hablo a los jóvenes ahora. Yo no sé si usted ha tenido que abandonar la casa de su padre o de su madre y está aquí aventurando una vida enorme y terrible en tierra extraña al igual que José, alejado de su familia, mucho más difícil. Pero aunque lágrimas hayan corrido por usted y en algunos momentos se ha sentido solo como José, con gente extraña caminando como los ismaelitas en su desierto hacia Egipto, que iba a ser posteriormente su nuevo hogar, no importa cuán terrible y solo usted se haya sentido, lo cierto es que si desde ahí usted se vuelve al Señor y hace un voto de consagración y dedicación, el mismo Dios que estuvo con José también estará con usted. Y el mismo Dios que prosperó a José, lo prosperará a usted. Tenga la plena certeza, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es más, voy a mencionarles algo importante en relación con esto. Lo de José me llama la atención porque José es grande no solo en la victoria y en la prosperidad, sino que José es grande aún en la adversidad. ¿Lo ven ustedes en una posición de honor? Pero él no sacrifica la posición por causa de sus principios.
Él prefiere perder un puesto delante del faraón que acariciar el pecado con la mujer del capitán o del mayordomo que estaba sobre él. Prefiere ser íntegro y perder cualquier bien terrenal, porque para él lo primero y lo más importante es el Dios al cual servía. Y luego, cuando él, por causa de eso, es degradado hasta el punto de ser un carcelero, aún allí José mantiene su integridad y el resultado es que de ahí el Señor lo levanta y lo vuelve a poner sobre lugares de honra y de gloria. El carácter de José fue probado por dos cosas: la adversidad, como también la prosperidad. Muchos de nosotros somos probados en estas dos cosas. Y lo que Satanás no echa en el fuego de la indiferencia, lo echa en el fuego del extremismo. ¿Escucharon bien eso? Lo que Satanás no echa en el fuego del extremismo, lo echa en el frío de la indiferencia. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente o cuando están las cosas cómodas, unos no resisten esto. Se olvidan de Dios porque los negocios están prosperando. Las cosas están saliendo bien y ahora esto nos ocupan tanto la atención de nuestra mente que no hay tiempo para las cosas espirituales. Hay que aprovechar, pastor, los 7 tiempos de vaca gorda y hay que ahora tratar de darle y meterle duro al trabajo porque esto está bueno. Pero eso me ha quitado tiempo para el Señor. ¿Y de qué vale toda esta tierra sin el Señor? ¿De qué vale si granjea todo el mundo y el oro, pero usted pierde su alma? Satanás utiliza el frío o el asunto del materialismo y el secularismo para ahogar a muchos. Y muchos no estamos listos para esto. En cambio, también utiliza las pruebas más terribles y las situaciones más adversas y las personas llegan hasta el punto de olvidarse de un Dios que puede controlar y darle solución a su vida. En los dos extremos. Sin embargo, hay esperanza para nosotros cuando estudiamos la vida de José. Vayamos al libro de Génesis, siempre, el capítulo 49 y el versículo 26. Hay un aspecto que me llama la atención acerca de él. Dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José. Una cosa que me llama la atención es que de los 17 años que José tuvo en la casa de su padre, 16 años estuvo bajo el cuidado de su madre. De los 17 años, 16 estuvo bajo el cuidado de su madre. Y Dios no le permitió a su madre contemplar cuando a él era separado y vendido como esclavo. La llamó al descanso y permitió que muriera antes de mirar eso. En aquel tiempo, ser esclavo era lo peor. Era una persona considerada como un objeto que hablaba, ni siquiera una persona, sino un objeto, un instrumento que habla. Así lo definen las personas que estudian especialmente el desarrollo histórico o socioeconómico de los pueblos. Aquellos que se dan en la tarea de estudiar los diversos modos de producción que la tierra ha pasado, aquellos que estudian el materialismo dialéctico de Marx y de Engels, comenzando con el asunto de lo que llamamos nosotros el sistema común de las cosas, posteriormente el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, terminando supuestamente en alternativa final para la raza humana como es el comunismo. Sin embargo, lo que yo quiero señalar ahora es que durante esos 16 años que la madre estuvo con José, no podemos pasar por alto el trabajo fenomenal, extraordinario que desarrolló esta mujer al poner los principios sobre aquel muchacho que posteriormente iba a ser el gran señor de Egipto. También en esta noche no podemos nosotros pasar por alto el trabajo esmerado de muchas madres que oran y sacrifican sus vidas en oración pidiendo en favor de sus hijos. Aunque esto no lo reconozca y aunque a veces usted como madre sienta que sus hijos no están respondiendo, o a veces aunque sus oraciones parecieran que no están llegando o no reciben respuesta, yo quiero fortalecer el brazo de aquellas madres que oran incesantemente por sus hijos, especialmente por aquellos padres que tienen hijos que una vez estuvieron aquí y que han salido de la iglesia, o de padres que saben que sus hijos están aquí, pero están más allá que aquí, o de padres que saben que sus hijos están aquí, pero sus pies comienzan a desviarse ya por el sendero del mal y sus oídos ya no dan rienda ni sensación de escuchar
la voz de Dios. A usted que está pasando por esa situación, vea a Raquel, no se canse de orar en favor de sus hijos, porque hay una promesa en Isaías 49 que dice que aún del león, de las fauces del león, Dios arrebatará a nuestros hijos. ¿Creemos nosotros esas promesas? Hermanos, hermanas, nunca cesemos de instruir a ellos. Seamos amigos de ellos. Al final, Dios dará su recompensa. Cuando señalo esto, el versículo 26 dice, hasta el término de los collados eternos. Tal vez a mí me gustaría aquí señalar la bendición. Proverbios, capítulo 1, versículos 7 al 9. Hace poco estudiamos acerca del libro de Proverbios y estudiamos este pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y si bien es cierto, hay un mensaje para que los padres puedan mantener su fortaleza en relación a la educación de sus hijos. También hay un mensaje para los hijos, para que seamos dóciles en escuchar la voz del padre, para escuchar la voz de la madre. Si nosotros hacemos esto, dice que corona y cadena será sobre nuestro cuello, o collares a nuestro cuello. Al aprender de la vida de José, podemos nosotros desarrollar y ser gigantes si mantenemos la fe y la confianza que él tuvo en Dios desde su juventud. Vamos al último detalle que yo quisiera compartir con ustedes en relación a José. Génesis, el capítulo 50, versículo 25. Mucho tiempo antes de que Moisés llegara al pueblo con un mensaje de liberación, mucho tiempo antes de que Moisés se presentara ante el faraón y ante los ancianos para decirle, deja ir a mi pueblo, aparecen estas palabras que inspiraron la vida de muchos personajes. Versículo 25. Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Estamos hablando de José. En el tiempo de José, el pueblo se multiplicó. Luego la Biblia dice que se levantó un faraón que no conoció a José. Vino todo el periodo de la esclavitud, 215 años aproximadamente de esclavitud. ¿Por qué 400 se dice? Porque desde el momento que se le habló a Abraham, en Génesis 15, 13, hasta el momento de la salida, ha pasado entonces 400 años. La palabra. Pero realmente lo que el pueblo estuvo como esclavo fueron aproximadamente 215 o 230 años lo máximo. ¿Y qué significa esto? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes llevamos nosotros como adventistas ya predicando que Jesús viene, ¿cuánto tiempo? Más de 153 años. Hablamos de la venida del Señor Jesucristo. Hablamos de que Cristo viene, que Cristo aparecerá en gloria. El mundo sigue su rutina y muchos ponen en tela de duda que este acontecimiento realmente sucederá. 215 años, y desde la promesa de Abraham, cuando el pueblo se multiplicó en Egipto, se había repetido vez tras vez que vendría un libertador, que llegaría el momento en que saldrían de Egipto, que se cumplirían las palabras dadas a Abraham, que saldrían con gran riqueza. Pero por el contrario, parecía que el yugo opresor de Egipto se afianzaba y se afirmaba más sobre el pueblo de Israel. Cuando Moisés aparece, ustedes notan el relato, dice que aún así se agravó más la mano del faraón sobre el pueblo de Israel. La situación llegó a un punto insoportable, que el pueblo ahora se volcó sobre Moisés. Pero recuerden, José había dicho, ciertamente el Señor os visitará y saldréis de aquí. Y una de las cosas es que ustedes no permitan, por favor, que mis huesos queden aquí. Desde el tiempo que murió José, ahí estaban los huesos embalsamados. Su cuerpo estaba embalsamado, como un testimonio de la promesa de Dios. Aún desde muerto sostenía la fe de Israel. Ciertamente Dios nos visitará. Y ahí estaba José, muerto, embalsamado, esperando el momento de la liberación. Y el hecho que él estuviera inerte, sus palabras habían quedado grabadas como para fortalecer la fe de aquellas personas, que ciertamente Dios iba a visitar a su pueblo y lo iba a liberar. Éxodo, el capítulo 13, versículo 19. Vean lo que dice la Escritura. Cuando llegó el momento oportuno. Éxodo, el capítulo 13, versículo 19.
Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ahora había llegado el cumplimiento, hermano. Durante todo ese tiempo los huesos de José ahí estaban, pero la palabra de Dios no cae en la tierra vacía. Esa palabra se cumple ciertamente. Y después de ese tiempo lo sacó a José y Moisés lo llevó a través del desierto hasta introducirlo en el lugar donde sus huesos posteriormente iban a quedar ¿qué? Sepultados. Durante toda esa travesía los huesos de José hablaron del testimonio del poder de Dios, de la seguridad de su palabra y de la confianza que este hombre de Dios tenía en que Dios iba a cumplir ciertamente lo que había prometido. Me pongo a pensar, hermanos, en la dureza de la vida que nosotros tenemos que enfrentar al final del tiempo. Cuando los 3 mensajes angélicos sean dados y el mundo ponga en tela de duda realmente la palabra del Señor. Pero al final, la Escritura dice Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13 está ubicado justamente después del mensaje de los 3 ángeles. Daniel, el capítulo 12, nos habla de bienaventurados los que llegan hasta 1335 días. Daniel en el pasado mirando hacia el futuro. Juan, el revelador, mirando ya desde el futuro diciendo lo que dijo Daniel, que bienaventurado aquel que llega a 1335 días, ahora se cumple. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Quiere decir que hay una relación enorme entre la bienaventuranza de Apocalipsis 14:13, la de Daniel 12 y la unidad que existe en cuanto al mensaje de los 3 ángeles. Porque esa bienaventuranza está enmarcada especialmente para los que viven el mensaje de ese triple mensaje. El conflicto de los siglos, la página 695 dice que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitarán en la resurrección especial antes que Jesús venga para que puedan contemplar todo el proceso de la segunda venida de Cristo. Contémplenlo, búsquenlo, investiguenlo. Ahí está en el conflicto de los siglos. 695, el segundo párrafo en medio, menciona eso. Quiere decir, hermanos, que todos los que murieron fieles en el mensaje del tercer ángel desde 1844 para acá, tendremos la esperanza de resucitar previo antes de la venida de Cristo y contemplaremos todo el proceso de la segunda venida. ¡Qué bendición más grande la del pueblo de Dios! ¿Y qué mensaje más enorme la que nosotros tenemos? Ninguna otra persona y ningún otro núcleo religioso tiene un mensaje de esta naturaleza como la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero no debería adormecernos, ni tampoco dormirnos en orgullo, jactancia. No, si esto produce, hermanos, sería una maldición. Pero si nos lleva a humillarnos y a depender de Dios y a buscarlo de todo corazón y a manifestar la integridad que José manifestó y desarrolló, entonces seremos un pueblo bienaventurado. Entonces entraremos con los 12,000 que entrarán por las perlas de la ciudad amada, por las puertas de perla con el nombre y bajo la inscripción de José. Vayamos a ver rápidamente ahora otro de los personajes bíblicos. Génesis, el capítulo 35, versículos 16 al 18. Dice la Escritura, y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, le dijo la partera, no tengas miedo, que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Venimos al otro hijo de Jacob, hijo de la mujer que la amaba. Solamente tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y en este último parto murió su hijo. Cuando yo pienso en esto, en mi mente se recobra la idea del nacimiento de nuestro hijo inclusive. Nosotros perdimos un hijo. El primero, tuviéramos un hijo de 12 o 13 años de edad aproximadamente. Y este segundo, ella tardó 9 meses en cama sin levantarse. No podía levantarse, no debía levantarse. Al final, después de mucho trabajo, a los 8 meses, no se permitió llegar hasta los 9. Tuvieron que sacarle el niño. Con cierta dificultad, pero es el único que tenemos como testimonio del poder de Dios. Le llamó Benoni, hijo de mi dolor o hijo de mis entrañas. Así le llamó
Raquel a su hijo. Pero Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi mano derecha. En esta aplicación yo encuentro, hermanos, el momento glorioso, cuando nosotros también seremos cambiados de nombre. Cuando nuestra experiencia de fracaso y nuestra vida pasada, llena de dolor, de sufrimiento, de caídas, de reincidencias, como hemos estudiado durante esta semana, cuando hemos vivido en esta vida cristiana en los altibajos y a veces en el pináculo de la grandeza, como a veces también sumergidos en la más degradante desesperación espiritual. Me pongo a pensar en el momento medio, cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Y después de que luchamos con el ángel como lo hace Jacob, cuando agonizamos en nuestra vida, en nuestro sufrimiento, cuando nos miramos realmente como somos, débiles y dependientes, y cuando nos aferramos a ese Dios que no nos deja, en ese momento preciso comienza una nueva experiencia y comienza una nueva vida. Y aquel que era fracasado, aquel que era reincidente, aquel que constantemente negaba al Señor, ahora se vuelve un poderoso hombre de Dios para sostener su nombre, aún en medio de las más grandes dificultades, tanto en las presiones, tanto bajo presión, como también en los momentos de mayor gloria. En ese caso, el Apocalipsis nos dice a nosotros que hay una promesa para los que vencen. Bienaventurados los que alcancen el triunfo, la victoria, porque ellos recibirán un nombre nuevo, un nombre que tiene que ver con su experiencia. De ahí que en Apocalipsis dice que los 144,000 cantarán un canto nuevo que nadie conoce, porque este canto solamente los cantan los que han tenido una experiencia con el Señor. Este canto lo cantan aquellas personas que a través del valle de la vida pueden sufrir como sufre el Cordero y pueden soportar como soportó Moisés. Y cuando han llegado a esa calidad de vida y de experiencia, entonces entienden esta nota y este canto y pueden conjugarse en sentimientos con todos redimidos y cantar el cántico del Cordero y de Moisés. Si ustedes observan ahora las palabras del viejo patriarca en Génesis 49:27, vean lo que la Escritura nos dice acerca del carácter de Benjamín. Por cierto, no es nada agradable, ni tampoco envidiable lo que describe acerca de Benjamín. Lo describe de una manera muy peculiar. Dice, Benjamín, ¿cómo le llama? Lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Cómo lo presenta? Como lobo arrebatador. Tal vez se lo ilustro rápidamente, pero me gustaría que vayan conmigo al libro de Jueces, el capítulo 20. Mantengan esa imagen en sus mentes cuando hablamos de Benjamín como un lobo. Dicho sea de paso, los lobos nunca atacan solos, siempre atacan en manada, pero son fieros, terriblemente fieros, e insisten y luchan hasta perecer si fuera posible. No se desaniman fácilmente. Jueces, el capítulo 20. Allí aparece toda una historia que la voy a condensar rápidamente. En Jueces 19, un levita había venido a una ciudad llamada Gabaa. Se había quedado junto a un pozo porque ya estaba de tarde y el sol estaba cayendo. Un hombre, al mirar a ese hombre junto al pozo, le dice, ¿te vas a quedar aquí? Sí. No, es muy peligroso. Ven, yo te voy a llevar a mi casa. Lo lleva a la casa. Cuando llega a la casa, aparecen toda una multitud, desde el más pequeño hasta el más grande, golpeando, diciendo, sácanos a esos hombres que queremos conocerlo, a ese hombre que vino aquí, que es forastero y que está en tu casa durmiendo, sácalo porque queremos conocerlo. Ustedes conocen el contexto de la palabra conocer. Eran homosexuales que querían tener relaciones con esta persona, a lo cual en la alocución que hacen, el dueño de casa le dice, te voy a sacar a la concubina que anda con él, para que ustedes abusen de ella si ustedes quieren, pero no toquen a ese hombre. La Escritura dice el relato que la sacaron y de la mujer abusaron toda la noche y la dejaron muerta ahí en el lindero en la entrada de la puerta a la casa. Cuando el levita abre la puerta para salir, se encuentra con esa mujer muerta, la toma y la pone sobre la bestia, pero luego la parte en 12 pedazos y la manda
para las 12 tribus de Israel, por el testimonio terrible de la degradación hasta donde el pueblo había llegado. ¿Saben ustedes en dónde se cometió ese pecado terrible? En Gabaá, y pertenecía a la tribu de Benjamín. Por esa razón, en Jueces, el capítulo 20, aparece un juicio. Todas las tribus de Israel ahora aparecen ahí para juzgar a Benjamín por semejante pecado tan vil. Y vean lo que sucede en el versículo, para no leer todo ya, versículos 46 al 48. Así todos, los que de Benjamín murieron aquel día, fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel tornaron a los hijos de Benjamín y los pasaron a cuchillos, a hombres y bestias en la ciudad, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Pero si ustedes leen el relato, se van a encontrar que 3 veces los israelitas suben para pelear con Benjamín, y 3 veces son derrotados por los benjaministas hacia el pueblo de Israel. ¿Escucharon bien eso? 3 veces sube el pueblo de Israel contra Benjamín, y 3 veces la tribu de Benjamín los hace correr a toda la tribu de Israel. Lobo, devorador, terrible. Pero al final casi fueron reducidos. La historia bíblica dice que en tiempo de David volvieron a crecer en número. ¿Y cómo fue que crecieron en número? Siendo que casi fueron exterminados ahí, hasta dejarlo en 600 en número. Ellos se presentaron delante de Moisés para decirle, mira, Señor, bueno, ya hemos pagado el castigo aquí. ¿Se va a exterminar y va a desaparecer una tribu del pueblo de Dios? Entonces Moisés reúne a los ancianos y comienza a ver qué es lo que van a hacer. Y entonces dice, ¿quién no subió a la guerra contra Benjamín? Y pregunta. Y entonces se dan cuenta que los de Jabez Galaad, ninguno subió. Entonces viene Moisés, bajo la orden del Señor, matan a todos los de Jabez Galaad, pero dejan vivo a las mujeres. Y estas mujeres entonces ahora la dan ¿a quiénes? A los de Benjamín. Y comienzan aquí ahora a repoblarse. Y comienzan ahora a de nuevo crecer. En el tiempo de la coronación, especialmente de David, aparecen de nuevo ellos. Pero yo quisiera llamar la atención ahora a Saúl. Primera de Crónicas, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y aquí comenzamos a introducirnos en una de las bellas historias de la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 1 y 2. El lobo anda sediento de carne y le gusta devorar carne. Dice la Escritura, estos son los que vinieron a David a Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos en tirar piedras con hondas y saetas con arcos, de los hermanos de Saúl de Benjamín. ¿De qué tribu era Saúl? ¿Recuerdan? ¿De la tribu de Benjamín? ¿Y cómo era Saúl? Alto. Dijeron, este es el rey que nosotros queremos, porque era enorme, grande, y decían, esa clase de rey sí nos va a sacar adelante. Pero noten ustedes que los de Benjamín eran terribles. Lanzaban con la derecha y también ¿con quién? ¿Con cuál? Con la izquierda, con las 2 manos, al mismo tiempo podían hacerlo. Eran terribles para la guerra. Vean, voy a confirmarles, Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 40. Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 40. Dice la Escritura, y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. ¿Cómo eran? Valientes, vigorosos, flecheros y diestros. Estos donde ponían el ojo ponían la flecha. Estos eran terribles, hermanos, eran devoradores. Ellos andaban buscando realmente la manera. ¿Y cómo no? Si se ejemplificó realmente en la vida de Saúl. Deuteronomio, el capítulo 33, versículo 12. Veamos lo que dice la Escritura. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 12. Dice, y a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. ¿Cómo es esto? Un hombre tan fiero, tan cruel, tan despiadado, tan terco, tan terrible, tan desobediente, tan sanguinario. Un hombre donde se manifestaron todas aquellas pasiones de un niño o de un joven donde no tiene madre, porque su madre murió al nacer. ¿Han visto aquellos muchachos que crecen sin la restricción y sin la disciplina de la madre? Con una libertad absoluta, pensando que ellos son ley para sí mismos y que lo que ellos hacen es lo correcto y que nadie tiene ni debe de osar en decirle algo. Más o menos estos defectos defectuosos, valga la redundancia, surgieron ¿en quién? La palabra. En Benjamín, hasta el punto de que éste llegó no solamente a ser un lobo devorador. Estas características se
perpetuaron en Saúl. Saúl es de la tribu de Benjamín. Cuando Saúl se apartó de Dios, el lobo feroz salió de él y buscó a David por tierra, por montaña y por valle, buscando cómo devorar al amado Hijo de Dios, al ungido del Señor. No le importó que él era el escogido por el Señor. Cuando Saúl se apartó de Dios, entonces surgió la fiera que trató de devorar lo demás. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, surge lo que el apóstol Pablo llama el viejo hombre, la vieja naturaleza, las viejas pasiones. Surge el lobo feroz que trata de derribar, devorar y satisfacer sus propias pasiones. Surge entonces eso. Yo quiero presentarle ahora lo contrario. Porque ahora dice que de Benjamín, siendo un hombre tan desleal en este sentido, ahora aparece con una bendición tan notable. ¿Y notaron ustedes eso? ¿Qué dice de Benjamín? El amado de Jehová. ¿Cómo le llama? El amado de Jehová. Habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre. Hermanos, lo más vil el Señor escogió porque nos ama. Lo más despreciable el Señor escogió porque nos ama. Lo que el mundo desprecia, el Señor nos llama ahora que somos sus amados hijos, que somos la cosa más preciosa que Él tiene en esta tierra. Y vean cómo se ejemplifica esto con otro de la tribu de Benjamín, Romanos, el capítulo 11, versículo 1. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 11. Dice la Escritura: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, ¿de la tribu de quién? ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿De dónde descendía? ¿De qué tribu? De la tribu de Benjamín. Saúl, cuando se apartó de Dios, surgió el lobo feroz. En cambio, Pablo, cuando vino en contacto con el Señor, el lobo desapareció y apareció un hombre trastornado, humillado, sometido y siervo del Señor Jesucristo, a tal punto que no utiliza su nombre Saulo de Tarso, porque Saulo estaba ligado al momento cuando era un lobo feroz, terrible, que andaba buscando y asolando las iglesias para destruirlas, para meterlas en la cárcel, para arrancarlos respirando muerte, como dice Hechos el capítulo 9. No, ahora Saulo es aquel siervo del Señor y se presenta como Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Ven ustedes, hasta el cambio de nombre tiene un significado. Saulo lo ligaba a su vida pasada, a su experiencia pasada. Ahora él aparece Pablo. ¿Y saben lo que significa Pablo? Pequeño. Eso significa Pablo. Así que ahora, y de hecho era pequeño, como dice la hermana. Así que yo tengo consuelo con Pablo. Así que Pablo era pequeño. Y Pablo decía: yo soy siervo del Señor Jesucristo. No se presenta como Saulo, se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo. Eso es lo que hace Jesús, hermanos. Cuando venimos a Él, desaparece el lobo feroz. Y si nosotros antes nos jactábamos de nuestra posición, de nuestro intelecto, de nuestras raíces, de dónde veníamos, de nuestra alcurnia, de nuestra familia, de nuestro orgullo, eso no sirve de nada. Cuando venimos a Jesucristo nos arroba, nos humilla, nos abate en el polvo, pero para que ahora contemplemos con mayor gloria el poder de Dios. Yo quiero presentarles ahora a un Dios que está dispuesto a tener un encuentro con nosotros, a un Dios que puede darnos el valor enorme como José, o puede levantarnos del lobo feroz que andamos nosotros dentro para convertirnos en un siervo enorme y grande para gloria de Dios. ¿Cómo calzaría en este momento el poema de Rubén Darío acerca de aquella bestia feroz? Dicho sea de paso, era un lobo, de acuerdo a lo que dice el poema, que se encuentra con Francisco de Asís. ¿Cómo calzaría en este momento ese poema que despertaría las pasiones más grandes nuestras